Ella era solo una humilde empleada de limpieza, pero cuando vio a aquel niño de 9 años, de pie frente a 5 mujeres elegantes, señalarla con el dedo y gritar con el corazón temblando, «Yo la elijo a ella. Quiero que ella sea mi mamá». Descubrió que, a veces, el corazón de un niño ve lo que los adultos, cegados por el orgullo, jamás podrían ver. «Gabriel, ven aquí ahora mismo», gritó con voz firme Ricardo Almeida, el hombre más rico de la ciudad. Estaba en el jardín de su mansión, mirando cómo el sol se ocultaba entre los rosales, cuando decidió que ya no podía esperar más. 2 años sin Mariana habían sido demasiado. Su hijo necesitaba una madre, y él pensaba resolverlo esa misma tarde. El hombre, de traje gris impecable y mirada cansada, observaba desde el balcón de su mansión, con las manos metidas en los bolsillos. Habían pasado 2 años desde la muerte de Mariana, su esposa. 2 años de silencio, de vacío, y de un niño que cada noche dormía con una fotografía entre sus brazos, esperando que su madre volviera. Ricardo era un hombre acostumbrado a resolver todo con dinero. Construyó un imperio desde cero, pero perdió lo que más amaba, la calidez del hogar. Su esposa había sido su equilibrio, su luz, y desde que ella se fue, nada volvió a tener color. El personal de la casa se movía en silencio, siempre temeroso de hablar demasiado. Solo Clara, la empleada más nueva, se atrevía a sonreírle al niño. Era joven, de cabello oscuro y recogido, con manos gastadas de tanto limpiar, pero con una dulzura que llenaba los espacios vacíos. Cada mañana, mientras lustraba los muebles del gran salón, veía a Gabriel pasar con la mochila a medio colgar, cabizbajo, en camino a la escuela particular donde no tenía amigos. Su mundo era un cuadro de mármol y soledad. Una tarde, Ricardo reunió a todos en el jardín principal. Había decidido que era hora de buscar una nueva madre para su hijo. Gabriel necesita una figura materna, y yo necesito una esposa que entienda lo que es esta vida, dijo con tono frío. Frente a él estaban 5 mujeres hermosas, vestidas con ropa costosa, sonriendo con fingida elegancia, todas hijas o viudas de empresarios importantes. A cada una la había conocido en cenas o eventos de caridad. Mujeres que sabían comportarse, pero ninguna sabía amar. Gabriel observaba en silencio, escondido detrás del tronco de un roble. No entendía por qué su padre las había traído. Solo sentía un nudo en el pecho. Ricardo se acercó a él. «Hijo, quiero que elijas tú. Quiero que conozcas a estas mujeres. Una de ellas podría ser tu nueva mamá». El niño lo miró con los ojos vidriosos. «¿Y si no quiero una mamá nueva?» «No se trata de querer, hijo. Se trata de lo que es mejor para ti». El silencio cayó como una piedra. Las mujeres se miraron entre sí incómodas, pero manteniendo las sonrisas. El viento movía las hojas, y en medio de todo Clara, la empleada, estaba a unos metros, limpiando el piso de mármol del pasillo que daba al jardín. Cuando el niño levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de ella. Fue un instante, pero bastó. Ella tenía la misma ternura que su madre, la misma manera de inclinar la cabeza cuando escuchaba. «Papá», susurró Gabriel. Ricardo se inclinó un poco, impaciente. «¿Sí?» El niño dio un paso al frente, luego otro, y señaló con el dedo hacia la empleada que había detenido su labor, sorprendida. «Yo la elijo a ella». El murmullo del grupo fue inmediato. Una de las mujeres soltó una risa nerviosa. Otra torció los labios con desprecio. «¿Qué dices, Gabriel?», preguntó Ricardo frunciendo el ceño. «Quiero que ella sea mi mamá». Todos quedaron inmóviles. El rostro de Ricardo se endureció. Clara se puso pálida. Bajó la mirada y trató de seguir limpiando como si nada hubiera pasado. Pero sus manos temblaban. «Gabriel, eso no tiene sentido», replicó Ricardo con firmeza. «Ella trabaja aquí, hijo». «No puedes». «Pero ella me escucha, papá». El silencio que siguió fue aún más pesado. El niño respiró hondo y agregó. «Las demás solo me miran como si yo fuera un trofeo. Ella me mira como si yo fuera un niño». Las palabras del pequeño atravesaron el corazón de todos.
Incluso Clara sintió las lágrimas picarle los ojos, pero Ricardo, acostumbrado a tener el control, no podía permitir que la emoción lo venciera frente a los demás. «Eso es suficiente por hoy», dijo secamente, girando hacia las mujeres. «Gracias por venir. Les haré saber mi decisión». Una a una las mujeres se retiraron murmurando entre ellas. Clara quedó quieta, con el balde en la mano, sin saber si debía disculparse o desaparecer. Ricardo caminó hacia ella, sus pasos resonando en el suelo de mármol. La observó unos segundos, intentando leer algo en su rostro. «No se sienta mal, Clara, mi hijo aún no entiende las diferencias del mundo». Ella bajó la mirada. «Con todo respeto, señor. A veces los niños entienden más de lo que creemos». Esa frase quedó flotando en el aire como un presagio. Ricardo no respondió. Solo la miró unos segundos más antes de entrar de nuevo en la casa. Pero esa noche, al mirar a su hijo dormido, con la fotografía de Mariana apretada entre las manos, la voz de Clara volvió a sonar en su mente. A veces los niños entienden más de lo que creemos. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió algo que había olvidado: duda. Porque en el fondo, quizás su hijo no estaba tan equivocado. La lluvia caía con una calma melancólica sobre los jardines de la mansión Almeida. Eran pasadas las 10 de la noche cuando Ricardo salió al balcón, con el ceño fruncido, al escuchar un ruido afuera. El sonido metálico de un balde que caía, seguido de pasos apresurados. Ahí estaba Clara, de rodillas, empapada, recogiendo los juguetes de Gabriel que habían quedado bajo la tormenta. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el apuro de que nadie la viera allí a esa hora. Ricardo la observó en silencio, desde la sombra. Había algo en esa escena, una ternura, una devoción silenciosa que le recordó a Mariana, su difunta esposa. Ella también solía salir bajo la lluvia para recoger los juguetes de su hijo, aunque el personal insistiera en hacerlo por ella. Un niño debe aprender que lo que ama debe cuidarlo, solía decir. Esa frase volvió a él como un eco lejano, trayendo un nudo en el pecho. Bajó las escaleras despacio, sin hacer ruido, hasta llegar al jardín. «¿Qué está haciendo aquí afuera, Clara?» Su voz sonó grave, pero no dura. Clara se giró sobresaltada. Su uniforme estaba empapado, el cabello pegado al rostro. «Lo siento, señor Ricardo. Vi que los juguetes de Gabriel se estaban mojando. No quería que se arruinaran». Ricardo la miró, sorprendido por la sinceridad de su respuesta. No había en ella intención de agradar ni miedo, solo simple preocupación. Podría haberle pedido a alguien que lo hiciera mañana. «No habría servido de nada, señor. Mañana ya sería tarde». Ricardo guardó silencio. Esa frase lo desarmó de una manera que no supo explicar. Algo en el tono de Clara tenía una verdad que dolía. Había pasado demasiado tiempo dejando que lo importante se mojara bajo la lluvia de la vida. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del agua cayendo. Clara levantó la vista hacia el cielo y sin darse cuenta sonrió. «Mi madre solía decir que la lluvia limpia las tristezas del alma». «¿Y cree que es cierto?», preguntó él casi sin pensarlo. «Creo que sí, señor. Si no fuera así, el cielo no lloraría tan seguido». Ricardo sintió que el aire le pesaba en el pecho. No recordaba la última vez que alguien había dicho algo tan simple y tan verdadero. Ella bajó la mirada y recogió el último juguete, un pequeño avión rojo. «Es el favorito de Gabriel», dijo suavemente. Ricardo lo tomó entre sus manos, mirándolo como si fuera un tesoro. Su madre se lo regaló en su último cumpleaños. Un silencio cálido los envolvió. Clara sintió el impulso de decir algo más, pero se contuvo. Ricardo dio media vuelta con el avión en la mano y murmuró: «Gracias, Clara. Buenas noches». Esa fue la primera vez que la llamó por su nombre. A la mañana siguiente, Gabriel bajó corriendo las escaleras. Clara estaba sirviendo el desayuno en silencio, mientras los otros empleados se mantenían a distancia. El niño se acercó con una sonrisa amplia. «Señorita Clara, mi avión está seco. ¿Lo guardó usted?». Ella sonrió.
Solo ayudé un poquito. Creo que la lluvia quiso cuidarlo también. El niño rió con esa risa inocente que derrite corazones cansados. Ricardo observaba desde la mesa fingiendo leer el periódico, pero su mirada se posó en esa pequeña escena. Por primera vez en años escuchó reír a su hijo, y ese sonido le recordó lo que era estar vivo. Esa misma semana algo comenzó a cambiar. Gabriel buscaba cada vez más la compañía de Clara. Le contaba historias, le mostraba sus dibujos, y cada tarde, ella lo escuchaba con paciencia infinita. Los otros empleados murmuraban, algunos con envidia, otros con recelo. Una tarde, mientras Clara barría el corredor, Verónica, la administradora de la casa, se acercó con aire de superioridad. «Ten cuidado, muchacha. Estás pasando demasiado tiempo con el niño. El señor no va a tolerar confianzas». Clara levantó la mirada serena. «No busco su confianza, señora Verónica. Solo quiero que el niño se sienta querido. Eso no es tu trabajo. Entonces, debería serlo». Verónica frunció el ceño y se marchó dejando una amenaza velada en el aire. Pero Clara no cambió su manera de ser. Seguía tratando a Gabriel como si fuera su propio hijo. Con ternura, pero también con límites. Con amor real. Una noche, Gabriel entró al despacho de su padre con una hoja doblada. «Papá, hice un dibujo». Ricardo lo miró apenas, concentrado en su laptop. «Déjalo ahí, hijo. Es de nosotros tres». Ricardo levantó la vista. «¿Nosotros tres?» Gabriel asintió con entusiasmo. «Usted, yo y la señorita Clara». Ricardo se quedó en silencio. El dibujo mostraba una casa, un sol amarillo y 3 figuras tomadas de la mano. En la esquina el niño había escrito con letra torpe, «Mi familia». Esa noche Ricardo no pudo dormir. Por primera vez, miró el retrato de Mariana en su escritorio sin llorar, y se preguntó si su hijo no estaba de algún modo enseñándole a vivir otra vez. Al día siguiente, cuando Ricardo llegó a la oficina, su socio lo esperaba con una sonrisa amarga. «Ricardo, me dijeron que hay rumores en tu casa. Que tu hijo se encariñó con una sirvienta. Eso no deja bien tu imagen, amigo». Ricardo lo miró fijamente con el ceño fruncido, pero en su interior, una voz le susurró algo que lo inquietó. ¿Y si esa mujer humilde fuera la única que aún puede salvarnos a los dos? La lluvia caía con una calma melancólica sobre los jardines de la mansión Almeida. Eran pasadas las 10 de la noche cuando Ricardo salió al balcón, con el ceño fruncido, al escuchar un ruido afuera. El sonido metálico de un balde que caía, seguido de pasos apresurados. Ahí estaba Clara, de rodillas, empapada, recogiendo los juguetes de Gabriel que habían quedado bajo la tormenta. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por el apuro de que nadie la viera allí a esa hora. Ricardo la observó en silencio, desde la sombra. Había algo en esa escena, una ternura, una devoción silenciosa que le recordó a Mariana, su difunta esposa. Ella también solía salir bajo la lluvia para recoger los juguetes de su hijo, aunque el personal insistiera en hacerlo por ella. Un niño debe aprender que lo que ama debe cuidarlo, solía decir. Esa frase volvió a él como un eco lejano, trayendo un nudo en el pecho. Bajó las escaleras despacio, sin hacer ruido, hasta llegar al jardín. «¿Qué está haciendo aquí afuera, Clara?» Su voz sonó grave, pero no dura. Clara se giró sobresaltada. Su uniforme estaba empapado, el cabello pegado al rostro. «Lo siento, señor Ricardo. Vi que los juguetes de Gabriel se estaban mojando. No quería que se arruinaran». Ricardo la miró, sorprendido por la sinceridad de su respuesta. No había en ella intención de agradar ni miedo, solo simple preocupación. Podría haberle pedido a alguien que lo hiciera mañana. «No habría servido de nada, señor. Mañana ya sería tarde». Ricardo guardó silencio. Esa frase lo desarmó de una manera que no supo explicar. Algo en el tono de Clara tenía una verdad que dolía. Había pasado demasiado tiempo dejando que lo importante se mojara bajo la lluvia de la vida. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido del agua cayendo. Clara levantó la vista hacia el cielo y sin darse cuenta sonrió. «Mi madre solía decir que la lluvia limpia las tristezas del alma». «¿Y cree que es cierto?», preguntó él casi sin pensarlo.
Creo que sí, señor. Si no fuera así, el cielo no lloraría tan seguido. Ricardo sintió que el aire le pesaba en el pecho. No recordaba la última vez que alguien había dicho algo tan simple y tan verdadero. Ella bajó la mirada y recogió el último juguete, un pequeño avión rojo. Es el favorito de Gabriel, dijo suavemente. Ricardo lo tomó entre sus manos, mirándolo como si fuera un tesoro. Su madre se lo regaló en su último cumpleaños. Un silencio cálido los envolvió. Clara sintió el impulso de decir algo más, pero se contuvo. Ricardo dio media vuelta con el avión en la mano y murmuró: «Gracias, Clara. Buenas noches». Esa fue la primera vez que la llamó por su nombre. A la mañana siguiente, Gabriel bajó corriendo las escaleras. Clara estaba sirviendo el desayuno en silencio, mientras los otros empleados se mantenían a distancia. El niño se acercó con una sonrisa amplia. «Señorita Clara, mi avión está seco. ¿Lo guardó usted?». Ella sonrió. «Solo ayudé un poquito. Creo que la lluvia quiso cuidarlo también». El niño rió con esa risa inocente que derrite corazones cansados. Ricardo observaba desde la mesa fingiendo leer el periódico, pero su mirada se posó en esa pequeña escena. Por primera vez en años escuchó reír a su hijo, y ese sonido le recordó lo que era estar vivo. Esa misma semana algo comenzó a cambiar. Gabriel buscaba cada vez más la compañía de Clara. Le contaba historias, le mostraba sus dibujos, y cada tarde, ella lo escuchaba con paciencia infinita. Los otros empleados murmuraban, algunos con envidia, otros con recelo. Una tarde, mientras Clara barría el corredor, Verónica, la administradora de la casa, se acercó con aire de superioridad. «Ten cuidado, muchacha. Estás pasando demasiado tiempo con el niño. El señor no va a tolerar confianzas». Clara levantó la mirada serena. «No busco su confianza, señora Verónica. Solo quiero que el niño se sienta querido. Eso no es tu trabajo. Entonces, debería serlo». Verónica frunció el ceño y se marchó dejando una amenaza velada en el aire. Pero Clara no cambió su manera de ser. Seguía tratando a Gabriel como si fuera su propio hijo. Con ternura, pero también con límites. Con amor real. Una noche, Gabriel entró al despacho de su padre con una hoja doblada. «Papá, hice un dibujo». Ricardo lo miró apenas, concentrado en su laptop. «Déjalo ahí, hijo. Es de nosotros tres». Ricardo levantó la vista. «¿Nosotros tres?». Gabriel asintió con entusiasmo. «Usted, yo y la señorita Clara». Ricardo se quedó en silencio. El dibujo mostraba una casa, un sol amarillo y 3 figuras tomadas de la mano. En la esquina el niño había escrito con letra torpe: «Mi familia». Esa noche Ricardo no pudo dormir. Por primera vez, miró el retrato de Mariana en su escritorio sin llorar, y se preguntó si su hijo no estaba de algún modo enseñándole a vivir otra vez. Al día siguiente, cuando Ricardo llegó a la oficina, su socio lo esperaba con una sonrisa amarga. «Ricardo, me dijeron que hay rumores en tu casa. Que tu hijo se encariñó con una sirvienta. Eso no deja bien tu imagen, amigo». Ricardo lo miró fijamente con el ceño fruncido, pero en su interior, una voz le susurró algo que lo inquietó. ¿Y si esa mujer humilde fuera la única que aún puede salvarnos a los dos? El viento de la tarde soplaba suave sobre los jardines de la mansión Almeida. Las hojas caían despacio, como si el tiempo quisiera detenerse solo para observar aquella escena. Clara, arrodillada frente a las flores, cuidando con esmero cada pétalo marchito, y Gabriel sentado en el césped, con un cuaderno entre las manos. «¿Por qué te gusta tanto ese jardín, Clara?», preguntó el niño dibujando torpemente una rosa. «Porque las flores me recuerdan que todo lo que se marchita puede volver a florecer», respondió ella con una sonrisa melancólica. Ricardo observaba desde la ventana del despacho. No sabía por qué, pero cada gesto de esa mujer despertaba en él una sensación de déjà vu. La manera en que inclinaba la cabeza, cómo recogía el cabello detrás de la oreja, incluso el modo en que hablaba con ternura, todo le recordaba a Mariana. «Es imposible», pensó, apretando el borde de la cortina. Mariana se ha ido y ella solo es una empleada. Pero algo dentro de él no podía ignorarlo.
Clara no lo sabía, pero cada tarde, mientras cuidaba el jardín, Ricardo la miraba desde lejos. No era deseo ni atracción, era un vacío que se llenaba solo por unos instantes cuando la escuchaba reír con su hijo. Aquella noche, la casa estaba en silencio. Gabriel dormía profundamente, y Clara, antes de irse, subió para dejar una manta extra sobre su cama. En el pasillo vio la puerta entreabierta del estudio. Ricardo estaba allí, frente a un retrato de su difunta esposa con una copa de vino en la mano. «Disculpe, señor Almeida», susurró sin atreverse a entrar. Él levantó la vista, y por un momento no vio a Clara. Vio a Mariana. «Oh, no está bien», dijo él intentando disimular la confusión en su mirada. «¿Gabriel ya duerme?» «Sí, hace un rato». Le conté una historia. Se durmió sonriendo. Ricardo asintió, pero su voz se quebró. «Gracias. Por eso». Un silencio incómodo los envolvió. Clara miró el retrato sobre la mesa. Una mujer de ojos dulces con un vestido azul. Era imposible no notar el parecido. «Era muy hermosa», murmuró ella. «Lo era», respondió él con un nudo en la garganta. Y también era la razón por la que esta casa tenía vida. Desde que se fue, todo se apagó. Clara quiso decir algo, pero no pudo. Sentía el peso de aquella ausencia como si también fuera suya. Ricardo giró hacia ella, y en sus ojos había algo entre tristeza y gratitud. «A veces pienso que Gabriel la eligió a usted por eso, porque de alguna forma la siente cerca cuando está con usted». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Clara bajó la mirada, nerviosa. «No diga eso, señor Almeida. Yo solo intento cuidar al niño, nada más». «Lo sé», respondió él suavemente, «pero a veces uno no elige a quien le recuerda el corazón». Esa noche Clara regresó a su pequeño cuarto al final del pasillo. Se sentó en la cama y suspiró. «No pertenezco a este lugar», se dijo mirando sus manos agrietadas. «Ellos son de otro mundo, y yo solo soy una sombra que limpia sus huellas». Pero en el fondo, una voz le susurraba. «Tal vez por primera vez alguien te ve». A la mañana siguiente, algo cambió. Ricardo decidió acompañar a Gabriel al desayuno, cosa que no hacía desde meses. El niño corrió hacia él y lo abrazó. «Papá, Clara me enseñó a hacer pan. Tienes que probarlo». Ricardo rió por primera vez en mucho tiempo. Entonces será el mejor pan del mundo. Mientras comían, la atmósfera parecía diferente. Clara servía el café con timidez, y Gabriel hablaba sin parar. Ricardo la observaba de reojo, con una mezcla de respeto y ternura. En algún momento sus miradas se cruzaron, y algo silencioso se dijo entre ellos. Pasaron los días, y la rutina se transformó. Clara ya no era solo la empleada. Era parte del hogar. Gabriel la esperaba para contarle cómo le había ido en la escuela, y Ricardo encontraba excusas para hablarle sobre cualquier cosa. El jardín, la comida, el clima. Pero esa cercanía comenzó a despertar murmullos. Marta, la ama de llaves, empezó a notar la tensión. «Clara, te advierto, este tipo de cosas nunca terminan bien», susurró un día mientras doblaban ropa en la lavandería. «¿Qué cosas?», preguntó Clara fingiendo no entender. «No te hagas la ingenua. El señor Almeida te mira diferente, y si la familia se entera, serás tú quien lo pague». Clara se quedó callada. Sabía que Marta tenía razón, pero no podía controlar lo que sentía. No era amor todavía, era algo más profundo. Una conexión silenciosa entre dos almas heridas. Una tarde, cuando la lluvia golpeaba los ventanales, Gabriel bajó corriendo las escaleras. «¡Clara! Papá está enfermo. Creo que tiene fiebre». Ella no dudó. Corrió hasta el despacho y lo encontró pálido, con la cabeza apoyada sobre los papeles. «Señor Almeida», dijo preocupada. Él apenas abrió los ojos. «Estoy bien. Solo un poco cansado». «No, no está bien. Déjeme ayudarlo». Lo ayudó a sentarse, le colocó una toalla húmeda en la frente y se quedó a su lado toda la noche. Ricardo, medio dormido, la escuchó rezar en voz baja. «Dios mío, cuida de él. No por mí, sino por ese niño que necesita a su padre». Cuando despertó al amanecer, ella estaba aún allí, dormida en una silla, con la cabeza apoyada en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sonrió en paz. La miró y susurró para sí mismo. «Mariana, si pudieras verla, entenderías por qué Gabriel la eligió». En ese momento una lágrima cayó por su mejilla. No era tristeza,
Era una mezcla de alivio y culpa, porque por más que intentara negarlo, ya no veía a Clara como una empleada. La veía como el reflejo de algo que creía perdido para siempre. Pero justo cuando el corazón de Ricardo empezaba a sanar, una sombra del pasado estaba a punto de volver. Una visita inesperada cambiaría todo. El sol apenas se levantaba cuando un elegante automóvil negro se detuvo frente a la mansión Almeida. El motor se apagó con un sonido seco, y de su interior descendió una mujer alta de cabello perfectamente peinado y gafas oscuras. Su perfume caro llenó el aire antes incluso de que ella tocara la puerta. Marta, la ama de llaves, la reconoció de inmediato y sintió un escalofrío. «Señora, ¿usted?», balbuceó con una mezcla de respeto y temor. «Sí, Marta, vengo a hablar con Ricardo», respondió la mujer quitándose las gafas. Era Beatriz Monteiro, la ex-suegra de Ricardo, madre de Mariana y abuela de Gabriel. Su presencia siempre había significado tensión. Desde la muerte de su hija, Beatriz culpaba a Ricardo por no haberla cuidado lo suficiente. En su mente, él era el responsable de todo lo que se había perdido. Mientras Marta la hacía pasar, el sonido de los tacones resonó por el mármol del vestíbulo como un anuncio de tormenta. «¿Dónde está Ricardo?», preguntó con voz firme. «En su despacho, señora, pero no sé si él está preparado para...». «No te preocupes, Marta. Nunca espero permiso para ver a mi familia», interrumpió, avanzando decidida. Cuando abrió la puerta del despacho, encontró a Ricardo revisando unos documentos. Él levantó la vista sorprendido. «Beatriz, ¿qué haces aquí tan temprano?». «Tenía que verte», respondió dejando su bolso sobre la mesa. «Han pasado meses, Ricardo. Meses sin noticias, sin ver a mi nieto. No puedo seguir así». Ricardo se pasó la mano por el rostro, cansado. «Beatriz, sabes que siempre puedes venir a verlo». «¿Así?», replicó con ironía. «¿Y quién me lo impide, tú o esa mujer que ahora vive aquí?». Ricardo frunció el ceño. «¿De quién hablas?». «De la empleada, Ricardo. Esa tal Clara. Ya me han contado que tu hijo está encariñado con ella. Y que tú...». Hizo una pausa significativa. «También». El silencio se volvió espeso. Ricardo respiró hondo. «Beatriz, no sabes de lo que estás hablando. Clara solo cuida de Gabriel». «¿Solo?», repitió ella con una sonrisa fría. «Qué curioso, porque Gabriel me dijo ayer por teléfono que la llama mamá, cuando nadie lo escucha». Ricardo se quedó sin palabras. La idea de que su hijo hiciera eso lo conmovió profundamente, pero sabía que en los labios de Beatriz esa ternura se convertiría en arma. «Beatriz, no voy a permitir que insultes a Clara. Ella ha sido un apoyo para Gabriel. Y para mí también». «Exacto», gritó la mujer golpeando la mesa. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Esa mujer está ocupando el lugar de mi hija». «¡De Mariana!». Ricardo bajó la mirada. No podía negar que había algo cierto en sus palabras, pero tampoco podía soportar escucharlas en ese tono. Mientras tanto, en la cocina, Clara escuchaba sin querer la discusión. Se había detenido con la bandeja de desayuno en las manos, paralizada. «Están hablando de mí», pensó, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Intentó alejarse, pero justo en ese momento, Gabriel bajó corriendo las escaleras. «¡Abuela!», gritó con alegría abrazándola. Beatriz lo estrechó fuerte. Sus ojos se suavizaron apenas por un instante. «Mi amor, cuánto has crecido», dijo con ternura. «Dime, ¿cómo estás?». «Bien, abuela. Clara me cuida mucho. Ella es muy buena conmigo». Beatriz endureció la expresión. «Sí, ya me han contado», dijo lanzando una mirada fulminante hacia el pasillo donde Clara trataba de esconderse. Ricardo se acercó intentando calmar el ambiente. «Beatriz, por favor, no hagamos esto delante de Gabriel». «Entonces hablemos a solas, Ricardo». Su tono fue más una orden que una petición. Clara retrocedió discretamente y volvió a la cocina. Se sentó, temblando, con las manos aún sujetando la bandeja. Marta se acercó despacio. «Te lo dije, niña.
No confíes en el silencio de los ricos. Siempre llega alguien a recordarte tu lugar. Las palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Mientras tanto, en el despacho, la conversación subía de tono. Beatriz, escucha, no puedes venir aquí a juzgar mi vida, decía Ricardo conteniendo la rabia. No estoy juzgando, Ricardo. Estoy advirtiéndote. No permitiré que esa mujer confunda a mi nieto, ni que tú mancilles la memoria de mi hija. Basta, gritó Ricardo golpeando la mesa. No hables así de ella. Clara ha traído luz a esta casa, algo que tú nunca comprendiste. ¿Luz? Rió Beatriz amargamente. Lo que tú llamas luz, yo lo llamo manipulación. No te sorprendas cuando descubras que esa mujer solo está aquí por tu dinero. Las palabras fueron como cuchillos. Ricardo la miró con furia. Clara no es como tú crees. Ya veremos, respondió ella tomando su bolso. Me quedaré unos días para observarlo con mis propios ojos. Si descubro que esa mujer tiene otras intenciones, Ricardo, la haré desaparecer de tu vida. Cuando Beatriz salió del despacho, Ricardo se quedó inmóvil. Sabía que esas amenazas no eran vacías. Su ex-suegra tenía poder, contactos y un orgullo que no conocía límites. Esa noche la mansión volvió a llenarse de tensión. Clara evitaba cruzarse con Beatriz, y Gabriel, sin entender del todo lo que pasaba, se sentía inquieto. «Clara, ¿mi abuela te odia?», preguntó con inocencia. «No, cariño», respondió ella fingiendo una sonrisa. «Solo no me conoce todavía». Pero en su interior sabía que aquello no era cierto. Beatriz la observaba con desdén cada vez que la veía. Una vez incluso la hizo repetir el trabajo de limpieza solo para humillarla. «Parece que la nueva mamá de Gabriel no sabe ni limpiar un espejo», dijo sarcástica. Clara agachó la cabeza y siguió limpiando en silencio. Esa noche, al terminar su turno, salió al jardín. Las luces de la casa brillaban a lo lejos, y el aire olía a tormenta. Se sentó en el banco de piedra y comenzó a llorar. «¿Por qué siempre tengo que ser yo la que soporta?», susurró. Solo quería cuidar al niño. Nada más. De pronto una voz la sobresaltó. «No digas eso», dijo Ricardo apareciendo detrás de ella. «No tienes que soportar más de lo que te corresponde». Clara se secó las lágrimas. «Su suegra me odia». «Y tiene razón. No debería estar aquí». «No, Clara», replicó él acercándose. «Eres lo mejor que le ha pasado a esta casa desde que Mariana se fue». Se miraron, y por un segundo el mundo pareció detenerse. Pero antes de que él pudiera decir algo más, se escuchó la voz de Beatriz desde la ventana del piso superior. «Ricardo, ¿podemos hablar?». Él suspiró mirando hacia arriba. «Luego hablaremos», le dijo a Clara en voz baja. Cuando Ricardo entró en la casa, Beatriz observó desde la ventana, con una sonrisa fría. Sí, justo como pensaba. «No tardarán en caer», susurró para sí misma. Pero no sabía que aquella visita no solo pondría en peligro a Clara. Estaba a punto de desenterrar un secreto que cambiaría para siempre la historia de esa familia. Esa misma noche Beatriz descubriría una carta escondida entre las cosas de Mariana, y lo que leería allí pondría en duda todo lo que creía saber sobre la muerte de su hija. La noche cayó sobre la mansión Almeida con una quietud inquietante. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y los árboles del jardín murmuraban secretos entre las sombras. Beatriz no podía dormir. Había algo en esa casa que le resultaba extraño, algo que no cuadraba con sus recuerdos de cuando su hija Mariana aún vivía allí. Se levantó, se puso una bata de seda y bajó lentamente al antiguo despacho de su hija, un pequeño cuarto junto al jardín que había permanecido cerrado desde su muerte. Marta, la ama de llaves, le había dicho que nadie había entrado allí en años, pero Beatriz tenía una llave guardada entre sus cosas, y esa noche decidió usarla. El clic del cerrojo sonó como un suspiro del pasado. El olor a madera vieja y perfume desvanecido la envolvió. Sobre el escritorio, cubierto por una fina capa de polvo, aún descansaba un retrato de Mariana con Gabriel en brazos, sonriente. Beatriz acarició el marco con los dedos temblorosos. «Ay, hija, si supieras lo que está pasando aquí», susurró con la voz quebrada. Encendió una lámpara y comenzó a revisar los cajones. Papeles, cuadernos, pequeñas notas de listas de compras. Todo parecía normal, hasta que al mover una caja de música,
Algo cayó detrás del mueble. Era un sobre amarillento, sellado con cera con la letra inconfundible de Mariana. Beatriz lo recogió con las manos temblorosas. El sobre estaba dirigido a Ricardo. Para Ricardo si algún día buscas la verdad. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se sentó, tomó aire y rompió el sello. Dentro había varias hojas escritas a mano, algunas manchadas por lágrimas secas. La primera frase la dejó sin aliento. Ricardo, si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor de decírtelo en vida. Hay algo que debes saber sobre nuestra familia, algo que puede cambiar todo lo que crees. Beatriz tragó saliva y siguió leyendo, cada palabra más pesada que la anterior. Mariana contaba que meses antes de morir, había descubierto irregularidades en los negocios de la familia Monteiro, manejados por su propio padre. El dinero que había financiado parte de la empresa de Ricardo provenía de una red de corrupción y lavado. Intenté hablar con mamá, pero ella me dijo que callara, que era mejor no ensuciar el apellido. Desde entonces he sentido miedo. Si algo me ocurre, no creas que fue un accidente. Beatriz sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, no puede ser, murmuró apretando las hojas contra el pecho. Por primera vez comenzó a dudar de todo lo que había defendido. ¿Y si su hija había sido silenciada? ¿Y si su propio esposo? Las lágrimas le empañaron la vista. Dios mío, ¿qué he hecho? Susurró temblando. Mientras tanto, en la otra ala de la mansión, Ricardo también estaba despierto. No podía dejar de pensar en la mirada de Clara en el jardín. Había algo puro en ella, algo que lo desarmaba, pero también temía lo que diría Beatriz al amanecer. Clara, por su parte, dormía inquieta. En su mente resonaban las palabras de Marta. Siempre llega alguien a recordarte tu lugar. No sabía que, en ese mismo momento, el pasado de la familia que la había contratado estaba a punto de estallar como una bomba. Al día siguiente, Beatriz se presentó en el despacho de Ricardo con el sobre en la mano. «Tenemos que hablar», dijo, con un tono tan grave que él comprendió de inmediato que no era una de sus típicas discusiones. Le entregó la carta sin decir palabra. Ricardo la leyó con el rostro pálido. Cada frase lo hundía más en la incredulidad. «No, Mariana nunca me dijo nada de esto», susurró. «Tampoco a mí», respondió Beatriz mirando al vacío. «Y ahora entiendo por qué». El silencio se volvió insoportable. «Beatriz, esto cambia todo», dijo él finalmente. «Si lo que Mariana escribió es verdad, alguien pudo haberla hecho callar». «Exacto», dijo ella con los ojos encendidos. «Y no pienso descansar hasta saber quién fue». Ricardo apretó los dientes. «Tendremos que revisar los documentos de la empresa y hablar con el abogado. Y con Clara», añadió Beatriz. «¿Clara? ¿Qué tiene que ver ella?» «Todo, Ricardo», respondió ella en voz baja. «Esa mujer llegó aquí justo después de la muerte de Mariana. ¿No te parece extraño?» Ricardo la miró con una mezcla de furia y sorpresa. «No te atrevas a insinuar algo así. Clara no tiene nada que ver con esto. Tal vez tú no quieras verlo», replicó ella. «Pero algo me dice que esa mujer sabe más de lo que aparenta». Mientras tanto, Clara estaba en el jardín, jugando con Gabriel, ajena a la conversación. El niño reía lanzando pétalos al viento. «Mira, Clara, parecen estrellas cayendo», decía. Ella sonrió. «Sí, mi amor. Pero las estrellas también se apagan si las soplas muy fuerte». En ese momento, Beatriz los observaba desde la ventana del despacho, con la carta en la mano. Su mirada era una mezcla de dolor y sospecha. «Hasta que no descubra toda la verdad, nadie en esta casa estará a salvo», murmuró. Esa noche, guardó la carta en su bolso y llamó discretamente a un hombre por teléfono. «Necesito que investigues a una mujer. Se llama Clara Méndez. Quiero saber todo sobre ella». Y mientras el viento agitaba las cortinas, una nueva sombra comenzaba a moverse sobre la mansión Almeida. Una sombra que amenazaba con destruir no solo el amor que empezaba a nacer, sino también la paz que quedaba en los corazones. El investigador regresará con una verdad inesperada. Clara no era quien decía ser, pero la verdadera razón de su secreto conmoverá hasta a Beatriz. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las enormes ventanas del comedor. El aroma del pan recién hecho y del café llenaba la casa, mezclándose con el sonido suave de los pasos de Clara en el suelo de mármol.
Cada mañana, desde hacía semanas, esa escena se repetía, pero algo había cambiado. Ya no era solo una empleada cumpliendo su trabajo. Ahora cada movimiento llevaba un propósito más profundo, una ternura que la casa hacía mucho no conocía. Gabriel solía ser el primero en bajar, todavía con el pijama y el cabello despeinado, buscando a Clara antes que a su propio padre. «Buenos días, Clara», decía con esa sonrisa que desarmaba cualquier cansancio. Ella respondía con una dulzura que le salía natural. «Buenos días, mi amor. ¿Soñaste bonito?» Él asentía y se sentaba junto a ella mientras preparaban el desayuno. Ricardo desde el pasillo los observaba en silencio. Había algo en esa escena que le apretaba el pecho, una mezcla de melancolía y gratitud. Durante años su casa fue fría, sin risas ni olor a pan tostado, pero desde que Clara había llegado, los días parecían tener color de nuevo. Un día, mientras Gabriel salía para la escuela, se volvió hacia ella y le dijo: «Prométeme que no te vas a ir nunca, Clara». Ella sonrió intentando ocultar la emoción que le subía a los ojos. «No me voy a ir, corazón. Mientras me necesites, aquí estaré». Ricardo escuchó esas palabras desde la puerta y algo en su interior se estremeció. «Mientras me necesites, aquí estaré». Hacía mucho que nadie decía algo así en esa casa. Esas palabras simples, tan sinceras, lo siguieron todo el día. Esa noche Clara fue al jardín para regar las flores. Era su momento favorito. La luna reflejándose en el agua del estanque, el silencio interrumpido solo por los grillos. No escuchó los pasos de Ricardo detrás de ella hasta que él habló. «Mariana también amaba este jardín», dijo con voz baja. Clara giró sorprendida. Él tenía una mirada perdida, cargada de recuerdos. «A veces siento que si cierro los ojos aún puedo oler su perfume entre las rosas». Clara bajó la mirada, respetando el dolor ajeno. «Debe ser hermoso amar así», susurró. Ricardo la observó. En el reflejo de la luna, su rostro parecía más sereno que triste. «Y también duele así», respondió. Hubo silencio, un silencio largo, cómodo, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir, hasta que Clara, con esa voz suave que parecía entender el alma, agregó: «El dolor no se va, señor Ricardo, pero a veces se transforma». Él levantó la vista intrigado. «¿En qué se transforma? ¿En fuerza? ¿O en amor?», respondió ella y siguió regando las flores. Aquella noche Ricardo no durmió. Dio vueltas en la cama recordando esas palabras. En fuerza o en amor. Tal vez era eso lo que estaba ocurriendo. Tal vez, sin darse cuenta, el amor estaba regresando a su casa. Al día siguiente Gabriel llegó corriendo de la escuela con una hoja de papel arrugada. «Mira, papá, hice un dibujo», gritó emocionado. Ricardo lo tomó y lo desplegó. Era un dibujo torpe, hecho con crayones. 3 figuras tomadas de la mano frente a una casa. Debajo Gabriel había escrito: «Mi familia, papá, yo y Clara». Ricardo se quedó mudo. Clara, detrás de ellos, se cubrió la boca con la mano conmovida. Gabriel la miró con orgullo, como si hubiera dicho una verdad que todos necesitaban escuchar. En ese momento, Ricardo entendió que el niño no solo había encontrado una figura maternal, sino también una razón para sonreír otra vez. Esa noche, la casa respiraba distinta. Clara cantaba bajito mientras guardaba los platos. Ricardo se acercó con una copa de vino y le ofreció una a ella. «Por Gabriel», dijo él. Ella sonrió. «Por él y por la vida que vuelve». Chocaron suavemente las copas. No hubo promesas ni palabras grandes, solo una conexión silenciosa que empezaba a nacer entre 2 corazones heridos. Mientras la luna subía sobre el jardín, Ricardo comprendió que la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo estaba empezando a disolverse, y Clara, que había llegado a esa casa solo para limpiar el polvo, estaba limpiando algo mucho más profundo: el dolor del alma de un hombre y el vacío de un niño. El sol se filtraba por las cortinas de lino, bañando la sala con una luz dorada y tibia. Clara estaba en el jardín, arrodillada entre las flores que ella misma había plantado junto a Gabriel. Su falda azul se movía con el viento, y en sus manos había tierra, vida y calma. Ricardo la observaba desde la ventana del despacho, sin darse cuenta de cuánto tiempo llevaba mirándola. Algo en ella le transmitía una paz que hacía años no sentía. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que nacía sin permiso.
Gabriel corría por el césped riendo con el perro de la casa detrás de él. «¡Mamá, mira!», gritó, levantando una mariposa que se había posado en su dedo. Clara sonrió con ternura y respondió con la naturalidad de una madre de verdad. «Cuídala bien, cariño. Las mariposas son libres, pero siempre regresan a donde hay amor». Ricardo escuchó esa frase y sintió que le atravesaba el alma. Era la primera vez que Gabriel la llamaba mamá, sin pensarlo, y la primera vez que él no sintió dolor al escucharlo. Por el contrario, sintió que algo se curaba dentro de él. Esa noche, mientras la casa dormía, Ricardo bajó a la cocina. Clara estaba allí preparando un té. «¿No puede dormir?», preguntó ella sorprendida. «No», respondió él apoyándose en la pared. «Hace mucho tiempo que el silencio de esta casa me pesa». Clara le ofreció una taza. «El silencio también puede sanar si uno escucha lo que guarda». Se sentaron frente a frente. El reloj del pasillo marcaba las 12. El vapor del té subía entre ellos como una bruma suave. «A veces pienso», dijo Ricardo con la voz baja, «que Gabriel te eligió porque vio algo que yo ya no veía». Clara bajó la mirada con un leve rubor en las mejillas. Los niños, ellos sienten el corazón, no las apariencias. Hubo un silencio hermoso, de esos que no necesitan palabras, y en ese instante, los dos comprendieron que algo estaba cambiando. No era un amor de deseo ni de prisa, era un amor que nacía del respeto, de la admiración, del consuelo compartido. Durante los días siguientes, todo pareció tomar un nuevo color. Clara cocinaba con Gabriel mientras Ricardo llegaba del trabajo y se quedaba observándolos, apoyado en el marco de la puerta. Ella reía con pequeñas cosas, y él descubría que hacía años no reía así. A veces, sus manos se rozaban por accidente, y ambos sentían esa chispa invisible que solo aparece cuando el alma reconoce a otra alma. Una tarde, Gabriel se durmió en el sofá, abrazando un dibujo que había hecho. En el papel había 3 figuras tomadas de la mano, un hombre, una mujer y un niño. Debajo escribió torpemente con sus letras infantiles: «Mi familia». Clara se quedó mirándolo con lágrimas en los ojos. Ricardo se acercó lentamente, se sentó a su lado y susurró: «Él ya decidió lo que somos». Ella lo miró intentando hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El reloj volvió a marcar la medianoche, y esta vez, el silencio ya no pesaba. Era un silencio lleno de paz, de promesas que aún no se habían dicho, pero ya estaban escritas en el aire. El invierno comenzó a asomarse lentamente sobre la ciudad. Las hojas secas cubrían el jardín y los días eran más cortos, más fríos, más silenciosos. Pero dentro de la mansión, algo había cambiado. El aire ya no pesaba, el eco de los pasos ya no dolía. Donde antes había soledad, ahora había risas, olor a pan recién hecho y una sensación de hogar. Clara se había convertido, sin darse cuenta, en el corazón de aquella casa. Cada rincón llevaba su toque. Un jarrón con flores, una bufanda tejida para Gabriel, una taza de café dejada en el escritorio de Ricardo cuando él trabajaba hasta tarde, y aunque nunca lo decían en voz alta, todos sabían que aquella mujer había devuelto la vida a un hogar que había quedado congelado en el tiempo. Pero el pasado siempre encuentra una forma de llamar a la puerta. Una mañana, mientras Clara tendía la ropa en el patio, escuchó el sonido de un coche caro acercándose. Era un auto negro con vidrios polarizados. Del vehículo bajó una mujer alta, elegante, con un abrigo beige y gafas de sol. Sus tacones resonaron como una sentencia en el suelo de mármol. La señora Ramírez, la antigua amiga de la difunta Mariana. «¿Tú?», dijo con voz cortante mirando a Clara de arriba a abajo. «¿Qué haces aquí?». Clara intentó mantener la calma. «Trabajo aquí, señora». «¿Trabajo?», rió con desprecio. «¿Y ahora las sirvientas también se sientan a la mesa con el señor Almeida y su hijo?». Antes de que Clara pudiera responder, Ricardo apareció en la puerta principal. «¡Señora Ramírez!».
Saludó con una sonrisa forzada. ¡Qué sorpresa! Sorpresa sí, dijo ella. Pasé para saludar y encontré a tu empleada jugando a ser la señora de la casa. Ricardo frunció el ceño. Le ruego que mida sus palabras. Clara es parte de esta familia. La mujer lo miró incrédula. ¿Familia? Ricardo, ¿has perdido la razón? ¿Qué diría Mariana si te viera ahora? Clara bajó la mirada, sintiendo como una vieja herida se abría dentro de ella. No soportaba ser la causa de un conflicto, mucho menos por algo que nunca buscó. Disculpe, señor Ricardo, dijo con voz temblorosa. Voy a terminar mi trabajo. Salió del jardín, y con cada paso sentía cómo el peso de su pasado la empujaba hacia abajo. Recordó todas las veces que la habían hecho sentir menos. Recordó las casas donde trabajó, los rostros altivos, las miradas que decían, no perteneces aquí. Esa noche no bajó a cenar. Gabriel tocó su puerta. Mamá Clara, ¿estás triste? Ella sonrió con esfuerzo. No, mi amor. Solo estoy un poco cansada. El niño la abrazó con fuerza. No quiero que te vayas nunca. Esas palabras le quebraron el alma, porque por primera vez Clara tuvo miedo. Miedo de perder aquello que más amaba. Mientras tanto, en su estudio, Ricardo no lograba concentrarse. Las palabras de la señora Ramírez le resonaban en la cabeza. ¿Qué diría Mariana si te viera ahora? Cerró los ojos. Recordó el rostro de su difunta esposa, su sonrisa, su voz, y sintió culpa, culpa por volver a sentir, culpa por dejar que otra mujer le devolviera la luz. Salió del despacho y caminó hasta la habitación de Clara. Tocó suavemente la puerta. Clara. Ella abrió con los ojos ligeramente hinchados. Disculpe, señor Ricardo. No quería causar problemas. Él negó con la cabeza. No digas eso. Tú no causaste nada. Fui yo quien debería haber puesto límites a esa gente. Hubo un silencio. Luego, con voz baja, ella preguntó, ¿y si tienen razón? Yo no soy como ustedes. Ricardo la miró fijamente. Eso es precisamente lo que te hace diferente. Lo que te hace especial. Clara apartó la mirada intentando contener las lágrimas. No quiero que hablen mal de usted. No me importa lo que digan, respondió él con sinceridad. Hace mucho que dejé de vivir para las apariencias. La conversación fue breve, pero ambos quedaron marcados por ella. A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. No hablaban tanto, pero los silencios eran más densos. Las miradas duraban más y el corazón ya no sabía si estaba seguro o en peligro. Los días siguientes trajeron rumores. Los empleados del vecindario comenzaron a hablar. El señor Almeida y la sirvienta decían entre murmullos. Clara los escuchaba, fingiendo que no le afectaba, pero cada palabra era como una espina. Una tarde, mientras recogía las flores marchitas del jardín, Ricardo se acercó. Clara, dijo con tono decidido, no puedes seguir escondiéndote de lo que sientes. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué es lo que usted cree que siento? Él dio un paso hacia ella. Lo mismo que yo. El aire se volvió más pesado, más íntimo, pero antes de que algo más pudiera suceder, Gabriel apareció corriendo. Papá, mamá Clara. ¡Venid a ver! Mi dibujo ganó el concurso de la escuela. Ambos se miraron, sonrieron y corrieron hacia el niño. Era como si la vida misma les recordara que no todo debía resolverse con palabras, sino con actos. Esa noche, Clara se sentó al borde de su cama, mirando una foto vieja de su madre. Amita, susurró. ¿Por qué el amor siempre llega cuando más miedo tenemos? El viento golpeó la ventana y por un instante creyó escuchar una respuesta que venía del alma. Porque solo los corazones heridos saben amar de verdad. La lluvia caía sin cesar desde hacía 2 días. El sonido de las gotas contra las ventanas se mezclaba con el tic-tac del reloj del pasillo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de aquella casa. Ricardo estaba sentado frente al fuego, con un vaso de vino en la mano, mirando las llamas sin realmente verlas. Pensaba en Clara, en su voz suave, en su forma de mirar el mundo con gratitud, incluso cuando la vida nunca le dio demasiado, y al mismo tiempo una culpa profunda le pesaba en el pecho.
¿Estoy traicionando la memoria de Mariana?, se preguntaba. La foto de su difunta esposa seguía en la repisa. Su sonrisa era un recordatorio silencioso del amor que alguna vez fue, pero hacía mucho que esa imagen ya no le daba paz, sino remordimiento. Gabriel dormía en su habitación con su dibujo premiado pegado en la pared. Clara había sido la primera en felicitarlo, abrazándolo como una verdadera madre. Ese gesto tan simple y puro había sido la chispa que encendió algo en Ricardo, y eso era precisamente lo que más lo confundía. ¿Cómo podía el corazón sentir amor de nuevo, después de tanto dolor? Clara, mientras tanto, permanecía en su cuarto, sentada junto a la ventana. Había dejado el uniforme a un lado y vestía una blusa sencilla de lana. Miraba el cielo oscuro y pensaba en cómo la vida la había llevado hasta allí, a un mundo que nunca imaginó pisar. ¿Qué hago yo en esta casa?, se preguntaba. Había momentos en que sentía que era parte de la familia, pero bastaba una mirada, un comentario o una visita de alguien del pasado de Ricardo para recordarle su lugar. Soy una empleada, se decía a sí misma, aunque el corazón ya no le creía esa mentira. Recordó las palabras que Ricardo le había dicho aquella tarde en el jardín. No me importa lo que digan. Hace mucho que dejé de vivir para las apariencias. Esas palabras le habían hecho temblar el alma, pero también le habían despertado un miedo nuevo, el miedo de ser la razón por la que él perdiera todo lo que construyó. A la mañana siguiente, mientras el cielo aún estaba gris, Ricardo decidió llevar a Gabriel al colegio personalmente. Clara aprovechó para limpiar el estudio. Mientras ordenaba los papeles, encontró un sobre viejo medio abierto, con una carta dentro. Era una carta escrita por Mariana, la esposa fallecida. El sobre tenía la fecha de hace más de 10 años. Clara no quería leerla, pero la curiosidad y el respeto se mezclaron en su pecho. Abrió el papel con cuidado. La letra era delicada pero firme. Mi querido Ricardo, si alguna vez lees esta carta, quiero que sepas que deseo que seas feliz, incluso si yo ya no estoy a tu lado. No dejes que la culpa te encadene, ni que el amor te dé miedo. La vida es demasiado corta para no volver a amar. Clara sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas comenzaron a caer sin poder evitarlo. Esa mujer, a quien nunca conoció, parecía hablarle directamente a ella. Era como si el alma de Mariana le estuviera dando permiso para amar sin miedo. Cuando Ricardo regresó, notó algo diferente en los ojos de Clara. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, aunque sus labios temblaban. Encontré algo que creo que debe ver. Le entregó la carta. Ricardo la tomó con manos temblorosas. Al leerla, su rostro se contrajo. Guardó silencio durante varios minutos y luego susurró. Nunca supe que ella había escrito esto. Se quedaron allí, uno frente al otro, en un silencio que decía más que 1000 palabras. Finalmente Ricardo levantó la vista y dijo, Mariana era una mujer increíble, pero también creo que ella me está diciendo que deje de vivir en el pasado. Clara bajó la mirada con el corazón latiendo desbocado. No quiero ser una sombra en su vida, señor Ricardo. Y no lo eres, respondió él con voz firme. Eres la luz que me hizo salir de ella. Las palabras quedaron flotando en el aire. No se tocaron, no se besaron, pero algo dentro de ambos cambió para siempre. Esa noche, durante la cena, Gabriel los observaba con una sonrisa inocente. «Papá, ¿por qué tú y mamá Clara no se ríen más como antes?», preguntó. Ricardo y Clara se miraron sorprendidos. «Nos reímos, hijo», dijo él. «No tanto», respondió el niño. «Cuando tú miras a mamá Clara, tus ojos se ponen tristes, y cuando ella te mira parece que va a llorar». El silencio fue tan grande que se podía escuchar el crujido de la chimenea. Ricardo respiró hondo intentando contener la emoción. «A veces, hijo. Los adultos se olvidan de cómo se ríe de verdad». Clara se levantó de la mesa fingiendo ir a buscar agua. En realidad, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Se apoyó contra la pared de la cocina y dejó que el llanto saliera en silencio. Días después la señora Ramírez volvió. Esta vez no venía sola. Traía a una mujer joven, rubia, vestida de manera elegante. «Ricardo, te presento a Valeria», dijo con una sonrisa forzada. «Es hija de un viejo amigo de la familia. Creo que te caerá bien». Ricardo sintió una incomodidad inmediata. Clara, desde la puerta del pasillo, observaba la escena sin querer hacerlo. Valeria era hermosa, de esas mujeres que parecen sacadas de una revista.
Sonreía con confianza sin ocultar su interés. Encantada, dijo extendiendo la mano. Igualmente, respondió Ricardo con cortesía, pero en su interior algo se retorcía. No era amor ni siquiera atracción, era culpa. Culpa porque mientras esa mujer hablaba, su mente solo podía pensar en Clara. Esa noche, Ricardo subió al cuarto de Gabriel para darle las buenas noches. El niño le preguntó: «Papá, ¿esa señora nueva va a ser mi mamá?» Ricardo se quedó helado. «¿Por qué dices eso?» «Porque la tía Ramírez dijo que tú necesitas una mujer de tu nivel». Ricardo apretó los puños. «Gabriel, nadie elige a una mamá por su nivel. La mamá se elige con el corazón». El niño sonrió. «Entonces ya la elegí». Ricardo sintió un nudo en la garganta, y sin decir nada más, le acarició el cabello y salió del cuarto. Bajó al jardín donde Clara regaba las plantas, aunque ya era de noche. Se acercó a ella lentamente con el corazón agitado. «Clara», dijo, «necesito que me prometas algo». «¿Qué cosa?» «Que no vas a irte. Pase lo que pase, no te vayas de esta casa». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «¿Por qué?» «Porque sin ti esta casa volvería a estar vacía y yo también». El viento sopló fuerte moviendo las flores secas del jardín, y allí, bajo el cielo oscuro, ambos entendieron algo sin decirlo. El amor ya estaba allí. Solo necesitaba valor para nacer. La mañana amaneció con un frío cortante. El rumor de la noche anterior se había convertido en noticia en círculos que, aunque no fueran masivos, tenían suficiente eco. La grabación, la visita de periodistas, las insinuaciones de Beatriz, las redes privadas de mensajes ardían. Los socios más conservadores de Ricardo se acercaron con discreta frialdad, algunos con ultimátums encubiertos. El despacho de la empresa se llenó de rostros tensos. Ricardo escuchó en fila las voces de quienes, hasta ayer, llamaban amigo. «Ricardo, esto afecta la confianza de nuestros inversores. No podemos permitirnos distracciones personales que empañen el nombre de la compañía. Tienes que separar lo personal de lo profesional». Sus palabras eran suaves pero letales. Enfrentaba la encrucijada clásica: elegir la seguridad de su imperio o el corazón que volvía a latir. Mientras tanto, en la mansión, la presión tomó la forma de decisiones concretas. Beatriz y Valeria, con el apoyo de un pequeño núcleo de familiares, pidieron formalmente a Ricardo que reconsiderara la situación, que Clara fuera transferida a otra casa, lejos, que la familia recuperara la serenidad. Cuando la petición se volvió presión, le entregaron un ultimátum social: o lo haces, o sufrirás las consecuencias en tu círculo. Valeria, con ojos brillantes de ambición, se acercó a Ricardo en un instante de frialdad fingida. «Ricardo», dijo, «hay mujeres que pueden acompañarte sin complicaciones. Por favor, por la estabilidad de Gabriel, no tomes decisiones impulsivas». Ricardo sintió el filo de la hipocresía. En ese mismo momento, en el jardín, Clara y Gabriel recogían hojas coloreadas por el otoño. El niño, como si palpase la gravedad de la estación, miró a Clara y le dijo: «Mamá Clara, ¿tú te vas?» Ella le sonrió intentando esconder la tormenta. «No, cielo, no me voy». Pero su voz no pudo ocultar el temblor. Esa tarde, en la biblioteca de la casa, Ricardo convocó a una reunión. Estaban Beatriz, Valeria, su abogado, algunos socios y Clara. Gabriel, con sus pequeños zapatos en la mano, se quedó a pocos pasos, observando con seriedad infantil. Ricardo tomó la palabra con voz firme. «Sé lo que hay en sus corazones. Sé que temen por lo que dicen las personas. Pero les pido que miren a mi hijo. Miren cómo vive. Miren cómo respira cuando Clara está con él. ¿Qué pesa más, una reputación moldeada por el miedo o la felicidad de un niño?» Beatriz no se contuvo. «Ernesto, esto no es solo reputación. Es legado. Es la memoria de Mariana. No permitiré que ese legado se vea manchado por decisiones impensadas». Fue Valeria, sin embargo, quien dio el siguiente paso. Se acercó a Gabriel con una caja de juguetes. Su gesto parecía inocente, pero su mirada estaba calculada. «Santiago, ¿quieres que vayamos a mi casa el sábado a jugar?», dijo con voz melosa. El niño la miró. No era un niño manipulable por regalos. Su lealtad estaba grabada en la ternura que lo había cuidado.
Con la voz clara y decidida dijo, «No, quiero quedarme en mi casa. Quiero que Clara se quede». Un silencio pesado cayó en la sala. Las palabras de ese pequeño fueron un reproche, una sentencia no planificada. Algunos asistentes murmuraron, otros, con la guardia baja, sintieron remordimiento. Beatriz mostró el fastidio de siempre, pero por primera vez algo titubeó en su postura. La conversación se volvió más áspera. El abogado, con papeles en mano, habló de contratos, cláusulas y protección de la imagen corporativa. Valeria habló de estabilidad emocional y ejemplos para la sociedad. Todo su discurso era adornado con palabras que sonaban bien en salones de té, pero vacías ante la mirada del niño. Al final, Ricardo tomó la decisión que marcaría el punto de quiebre. «No pienso vender la felicidad de mi hijo por un titular», dijo. «Clara se queda en esta casa, y quien no lo entienda está en su derecho de irse». La sala quedó en silencio absoluto. Beatriz lo miró con una mezcla de ira y dolor. Valeria apretó los puños, conteniendo una humillación que no esperaba. Algunos socios se retiraron con semblantes adustos. Otros, sorprendidos, se acercaron a Ricardo con dudas, pero no con reproches. La decisión fue un golpe liberador y al mismo tiempo generó consecuencias. Al día siguiente, el periódico más sensacionalista del círculo publicó una nota que tergiversaba la historia. La mansión recibió llamadas incómodas. Incluso algún inversor hizo saber su inquietud. Todo eso, en la industria, se traduce en presiones económicas y reputacionales. Ricardo lo sabía, pero calor en su pecho aquella mañana fue más fuerte que el miedo. En medio de la tormenta, Clara no buscó venganza ni discurso, solo hizo lo que siempre había hecho, cuidar. Se acercó a Gabriel, lo abrazó fuerte, le dio calma. Gabriel, con la sabiduría de su alma pequeña, preguntó, «Papá, ¿esto es porque te quiero?» Ricardo asintió con la voz quebrada. «Sí, hijo, y porque tú mereces una casa donde te quieran de verdad». Esa misma noche, en la cocina, Clara recogía platos. Valeria entró, con intención de provocar, pero se detuvo al ver a la mujer trabajando con respeto. Fue entonces cuando se acercó a ella con una pregunta inesperada. «¿Por qué te quedas?», preguntó Valeria con algo de sinceridad. «Podrías irte y nadie te culparía». Clara dejó la esponja y la miró con calma. «Me quedo porque aquí vive un niño que me necesita. Y porque este hombre», dijo señalando con la cabeza hacia el despacho, «me dio sin pedir nada la oportunidad de ser quien soy. No vine a quitar nada. Vine a cuidar». La respuesta no fue espectáculo ni confrontación. Fue simple y mortal. La verdad desnuda que, por su fuerza, desarmó a la joven. En los días siguientes la sociedad habló. Algunos criticaron, otros elogiaron la valentía de Ricardo, y en medio de ello, ocurrió un acto sencillísimo que cambió la atmósfera. Un vecino que había seguido el rumor, llegó a la casa con una carta en la mano. Era una vieja compañera de trabajo de Clara, que atestiguó su buen carácter, su historia económica difícil pero honesta, y negó cualquier insinuación maliciosa. Con valor, rompió la cortina de sospecha con testimonio vivo. El poder del testimonio humano empezó a equilibrar la balanza. No todo el mundo cambió de opinión, pero la discusión se transformó en algo menos binario. Ya no era simplemente ella es culpable o ella es inocente. Había ahora rostros completos. Finalmente, en una tarde de otoño, Ricardo llevó a Gabriel al parque. Se sentaron bajo un árbol rojo. El niño, con sus manos aún llenas de hojas, miró a su padre y dijo, «Papá, hoy en la escuela me preguntaron qué significa familia. Yo dije, es quien cuida sin pedir nada. ¿Tú qué dijiste?» Ricardo sonrió, con la brisa en el rostro y el corazón vuelto a la vida. «Dije lo mismo que tú, hijo. El tiempo no resolvía todo de una vez. Había heridas que necesitaban curar y conversaciones públicas que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero la decisión ya estaba tomada. Ricardo eligió el hogar, eligió la verdad de sus días y aceptó las consecuencias. Su elección tocó a muchos. Algunos se alejaron, otros se acercaron, y entre quienes se acercaron, hubo quienes aprendieron que a veces el precio del corazón es el valor de la integridad. Esa noche, cuando la casa recuperaba cierto sosiego, alguien dejó en la puerta un sobre sin remitente, dentro una carta con pocas palabras. No todo se decide por el corazón. Hay facturas que pagarán por esto. La caligrafía tembló de intención.
La amenaza era clara. No era solo la prensa ni la sociedad. Había intereses que buscarían devolver la casa a su lugar por vías que nadie imaginaba aún. El sol amanecía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas suaves. En el porche de la pequeña casa de campo donde ahora vivían, Camila observaba cómo el día nacía con una sensación de paz que hacía años no sentía. A su lado, una taza de café aún humeante soltaba ese aroma cálido y familiar que parecía abrazar el alma. Habían pasado 6 meses desde aquel día que cambió todo. El día en que Ricardo decidió dejar la mansión, renunciar al lujo y las apariencias, y comenzar una nueva vida junto a ella y Gabriel, lejos de las sombras del pasado. Sin embargo, incluso en medio de aquella tranquilidad, Camila sabía que había algo que aún debía sanar: el perdón. Gabriel jugaba en el jardín con un cachorro que habían adoptado, un perrito callejero de orejas grandes y mirada curiosa. El niño reía con una alegría pura, corriendo descalzo sobre el pasto húmedo. Cada carcajada suya parecía cerrar una herida más en el corazón de Camila. Pero esa mañana, la rutina cambió. El cartero dejó una carta inesperada en el buzón. Camila sintió un presentimiento en el pecho apenas vio el remitente. Elena, la exesposa de Ricardo, la mujer que durante años la había mirado con desprecio, abrió la carta con las manos temblorosas. Las primeras líneas bastaron para dejarla sin aliento. Camila necesitaba tiempo para entender. Hoy, mirando atrás, veo que el dolor que sentí no fue tu culpa. Fue mi incapacidad para aceptar que el amor verdadero floreció, donde yo ya no tenía fuerzas para sembrar nada. Si puedes perdonarme, quisiera verte. Necesito hablar contigo y con Ricardo. Camila se quedó quieta. Su respiración era pesada, y el silencio de la casa parecía observarla. Por un instante pensó en romper la carta, en no volver a abrir esa puerta. Pero en lo más profundo, algo le decía que ese encuentro era necesario, que sin perdón no hay nuevo comienzo. Cuando Ricardo regresó del trabajo, ella le mostró la carta. Él la leyó despacio, sin decir una palabra, y al terminar soltó un suspiro largo. ¿Ella quiere vernos?, preguntó. Sí, respondió Camila con voz serena. Y creo que deberíamos ir. Ricardo asintió lentamente. Tienes razón. Es hora de cerrar las heridas. 2 días después se encontraron en un pequeño café del centro. Elena ya estaba allí, sentada junto a una ventana. Parecía otra persona, más delgada, con el rostro cansado y el brillo apagado en los ojos. Cuando vio a la pareja entrar, se levantó despacio. Gracias por venir, dijo con un hilo de voz. Camila se sentó frente a ella. Ricardo permaneció a su lado, callado. Elena respiró hondo. Pasé demasiado tiempo odiándolos, comenzó, pero ese odio solo me destruyó a mí, perdí todo. Incluso a mí misma. Su voz temblaba. Viendo a Gabriel tan feliz, comprendí que este era el camino que la vida tenía para ustedes. Tal vez no lo entendí antes, pero ahora lo acepto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Camila sintió un nudo en la garganta. No fue fácil para nadie, dijo con ternura, pero el pasado ya no tiene poder. Yo también he aprendido a perdonar. Ricardo miró a las 2 mujeres, y en ese instante entendió algo que jamás había comprendido antes. El amor verdadero no se trata de posesión, sino de libertad. Después de un silencio largo, Elena extendió su mano. Camila dudó un momento, y luego la tomó, y en ese gesto simple, el peso de los años desapareció. Esa noche Camila entró al cuarto de Gabriel. El niño dormía abrazado al cachorro con una sonrisa tranquila. Ella se inclinó y le acomodó la manta. «Fuiste tú quien cambió todo, mi amor», susurró. «Tú me elegiste, y gracias a ti aprendimos lo que es amar de verdad». Ricardo apareció en la puerta, apoyado en el marco. Él tenía razón, ¿sabes?, dijo sonriendo. A veces los niños ven lo que los adultos no pueden ver. Camila sonrió también. Sí. Gabriel fue nuestro milagro. Ricardo la abrazó por la cintura. Y ese milagro será nuestro para siempre. Afuera el viento movía las hojas y el sonido del campo acompañaba el silencio de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, Camila sintió que su alma descansaba.
La historia que comenzó con dolor y rechazo, terminaba con perdón y esperanza. Y así, el ciclo se cerraba, no como un final, sino como un nuevo comienzo. El amanecer llegó con un silencio distinto. No era el silencio del vacío, sino el de la paz. La brisa que entraba por la ventana movía suavemente las cortinas blancas, y los rayos del sol se filtraban entre ellas como hilos dorados que acariciaban el rostro de Camila. Habían pasado 3 años desde aquel encuentro con Elena. La vida, como el río que nunca se detiene, había seguido su curso. Ricardo había vendido su empresa de inversiones y abierto un pequeño taller de carpintería, donde construía muebles de madera a mano. Decía que cada mesa, cada silla, llevaba un pedazo de su nueva vida hecha con esfuerzo, humildad y amor. Camila había comenzado un proyecto social para enseñar a mujeres de bajos recursos a limpiar casas de manera profesional, pero sobre todo, a creer en su propio valor. Y Gabriel. Bueno, Gabriel ahora tenía 12 años y seguía siendo el mismo niño de alma grande, siempre dispuesto a abrazar, a ayudar, a sonreír. El día amanecía tranquilo, pero esa mañana guardaba algo especial. Era el cumpleaños de Gabriel. La casa estaba decorada con cintas coloridas, globos y una mesa sencilla llena de pasteles caseros. Camila había pasado la noche entera horneando y recordando cada paso del camino que los había traído hasta allí. De vez en cuando, al mirar el rostro de su hijo, una lágrima le caía sin querer. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Gabriel con su sonrisa inocente. «Porque estoy feliz, mi amor, muy feliz». Ricardo apareció por detrás con una caja envuelta en papel azul. «Feliz cumpleaños, campeón». El niño abrió la caja con emoción. Dentro, había un pequeño colgante de madera tallada con la forma de un corazón. En el centro, las iniciales CRG. «¿Qué significa?», preguntó Gabriel curioso. «Significa Camila, Ricardo y Gabriel», respondió su padre. «Para que recuerdes que pase lo que pase, siempre estaremos juntos». Gabriel lo abrazó con fuerza. Camila los miró y sonrió. Esa imagen, la de los dos, era el retrato perfecto de la vida que siempre soñó. Sin lujo, pero llena de amor. Al caer la tarde, después de la celebración, Camila se sentó en el porche con una libreta en las manos. Era un cuaderno viejo, donde había comenzado a escribir lo que llamaba Reflexiones del alma. Esa noche escribió: «A veces la vida nos arrebata todo para enseñarnos lo que realmente importa. Yo perdí mi trabajo, mi casa y hasta mi fe. Pero fue en medio de esa oscuridad donde encontré la luz, porque no hay mayor riqueza que un corazón que sabe amar y perdonar». Cerró el cuaderno y suspiró. A su lado Ricardo la observaba en silencio. «¿Qué escribes, amor?». «Lo que siento», respondió ella. «Lo que la vida me enseñó». Ricardo sonrió. «Entonces escríbelo también. El amor transforma lo que el dinero nunca podrá comprar». Camila lo miró con ternura y apoyó su cabeza en su hombro. El sol se ocultaba lentamente, dejando tras de sí un cielo teñido de dorado y violeta. Semanas después, una periodista local, que conocía la historia de Camila y Ricardo, publicó un artículo titulado «Del lujo al amor verdadero», la historia del hombre que descubrió que la mayor riqueza está en el corazón. El texto se volvió viral. Muchos se sorprendieron al leer cómo un exmagnate había dejado todo por una vida sencilla, junto a la mujer que antes limpiaba su casa. Pero para ellos, eso no era noticia, era solo la verdad. Un día, mientras caminaban por el mercado, una señora se acercó a Camila y le tomó las manos. «Gracias», le dijo con lágrimas en los ojos. Su historia me dio esperanza. «Yo también trabajo limpiando casas y a veces siento que no valgo nada. Pero usted me enseñó que todos valemos lo mismo». Camila la abrazó con fuerza. «Nunca olvides eso. La humildad no es una debilidad, es un tesoro que el mundo todavía no sabe apreciar». Esa noche en casa Camila encendió una vela frente a la ventana. Gabriel dormía, y Ricardo tocaba una melodía suave en la guitarra. Ella miró el fuego danzar y susurró: «Gracias, Dios, por haberme mostrado que incluso una vida sencilla puede brillar más que el oro». El viento movió la llama, como si el universo respondiera con un suspiro. Y allí,
En medio de la quietud, Camila comprendió que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en amar lo suficiente como para no necesitar más. Con el tiempo, Gabriel creció, estudió y se convirtió en un joven noble y generoso, guiado por los valores que aprendió de su madre adoptiva. En cada decisión importante, recordaba aquel día en que con apenas 9 años, señaló a una mujer humilde entre 5 mujeres ricas y dijo con voz firme, «Yo elijo a ella». Ese instante, que parecía un simple capricho infantil, fue en realidad el momento en que un corazón puro cambió 3 destinos para siempre. Los años pasaron, pero en la casa de campo seguían celebrando la vida con las mismas cosas simples, risas, canciones y abrazos. Ricardo y Camila envejecieron juntos, rodeados de amor, con la certeza de que su historia no fue casualidad, sino propósito. Y cada vez que alguien preguntaba a Ricardo si no extrañaba su antigua vida de riqueza, él sonreía y respondía, «Tal vez antes tenía dinero, pero no tenía paz. Hoy tengo menos cosas. Pero tengo todo lo que el dinero nunca me dio, un hogar, un hijo, y el amor de una mujer que me enseñó lo que significa vivir de verdad». Camila lo miraba, y ambos sabían que, después de tantas tormentas, habían llegado al puerto que siempre los esperaba. A veces la vida nos quita lo que creemos necesitar, solo para darnos lo que realmente merecemos, porque la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el corazón que sabe amar, perdonar y empezar de nuevo. ¿Te emocionó esta historia? Cuéntame en los comentarios qué parte te llegó al corazón. Y no olvides suscribirte para más historias que te recordarán lo que realmente importa en la vida.